Un bosque sin hojas, sin flores, solo estacas de pie, erguidas, sobre las cuales eran decenas de miles de cadáveres. Esto no era ficción, esta era historia. En 1462, cuando el sultán otomano Mehmed II avanzó en la tierra de Valaquia, no esperaba lo que lo esperaba. No fue un ejército, fue un horror vivo, surgido del infierno. Un campo de cuerpos humanos empalados, mujeres, niños pequeños, familias enteras, transformados en un mensaje final de poder y miedo. Y el que estaba detrás de esto no estaba loco, era lúcido, preciso, un maestro de la muerte, llamado Vlad Tepes, conocido por el mundo como Vlad el Empalador. Aquí serás guiado a través de historias tan reales que estremecen, desde la otomana Egipto, los bosques coloniales de Surinam, hasta los campos de tortura de las guerras mundiales. Cada estaca es una incisión en la memoria de la humanidad. Y Vlad, no un monstruo, fue quien mejor entendió cómo hacer retroceder a un imperio entero, con solo el silencio de los muertos. Esto no es solo una historia sobre un castigo, es un viaje profundo, al corazón más oscuro del poder humano. A finales de junio de 1462, el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, símbolo del poder del Imperio Romano de Oriente, marchó su ejército hacia el norte. El objetivo, la tierra de Valaquia, una tierra salvaje, fría, donde los susurros de demonios, hechiceros y muerte rugen como el viento del bosque. Elección. El Imperio Otomano necesitaba controlar esto, tierra para conectar su corredor europeo. Y Mehmed, que había hecho el mundo temble, no pensó que nadie pudiera interponerse en su camino. Pero él estaba equivocado. En el camino hacia la capital, Turgov, el ejército otomano, se detuvo de repente, no por una emboscada, no por terreno traicionero, pero por silencio. Un vasto avión se extendió antes a ellos, sin sonidos humanos, ni un solo pájaro chirp, sin humo de cocina, no huellas, solo el viento y un olor. El olor a carne podrida, desecado, sangre mezclada con el aire brumoso. Un soldado se cubrió la nariz con la mano y preguntó con voz temblorosa: «Tu Majestad, ¿qué es eso en esas apuestas?». Y luego lo vieron, un bosque, no de árboles, sino de estacas, decenas de miles de ellos, de pie, recto, como dedos de madera alcanzando el cielo. Y en cada uno de esos dedos era un cadáver humano, hombres, mujeres, ancianos, niños. Algunos fueron desecados, su piel se quedó rápidamente a sus huesos. Otros todavía estaban sangrando. Sus ojos aún no están cerrados. Todavía respiración. Algunos todavía estaban vivos. Un testigo relatado: no gritaron, le faltaban la fortaleza, solo gimieron intermitentemente, rogando que termine. Un soldado otomano vomitó en el acto. Otro se rompió en las lágrimas. Y Mehmed no dijo nada. Él solo miró. Este bosque de los muertos vivos, estirados para kilómetros. Ni un solo metro estaba vacío. En el mismo centro había una fila especial, estacas más grandes y más rectas sobre las cuales fueron los cuerpos de previamente capturados soldados otomanos. Sus ojos estaban abiertos, sus bocas una abierta como si gritara eternamente. Un comandante exclamó: «Por Dios, esta es una maldición, no el trabajo del hombre». Mehmed respondió fríamente: «No, este es un mensaje». Y el que lo escribió comprende muy bien la psicología humana. Y era verdad, la persona. Detrás de este espectáculo fue Vlad el III, príncipe de Huaquia. Para los occidentales, él era Vlad el Empalador. Para la gente de los Balcanes, él era un nombre susurrado, Draalia. No el vampiro de historias, pero un hombre vivo, de verdad. Una mente depravada, estratégica, un genio del miedo, sabiendo muy bien que él no podía derrotarme en el campo de batalla. Vlad
eligió un arma más temible que espadas y lanzas, el terror. La muerte es la artista y yo soy su lienzo. Eso es lo que Vlad una vez escribió en una carta a un noble húngaro. Y fiel a su palabra, no mató al azar. Cada participación se colocó con calculada precisión. Las alturas variables creaban una sensación de profundidad en el espectáculo. Algunas estacas contenían familias enteras, madre y niño. Algunos fueron empalados al revés, abajo. Otros fueron perforados de la boca a la cima del cráneo. Un soldado otomano relató: vi a un niño, todavía retorciéndose, sesgado a través de su madre. Sus ojos miraron yo, sin parpadear. Peor aún, Vlad no usó estacas afiladas. Eligió los gruesos y rectos, engrasados con manteca de cerdo, para matar tan lentamente como posible. La víctima fue colocada abajo, manos atadas. La estaca fue insertada a través del ano, o la vagina, dependiendo del género. Fue ajustado para evitar órganos vitales. Si todo estaba hecho correctamente, la víctima viviría por 2 a 3 días. Ojos aún abiertos, cerebro aún consciente, y con tanto dolor se volverían locos. Cuando la punta del ST llegó al hombro o cuello, el verdugo daría un fuerte golpe con un mazo, creando una grieta crujiente, como una rama seca, rota, y luego se erigía el cuerpo, permitir que el peso de la víctima tirara la estaca más profunda con cada minuto que pasaba. Nadie murió de inmediato, nadie fue salvado. Cada muerte fue una actuación. La sangre es tinta, los cadáveres son papel. Escribo historia, a mi manera. En 1457, Vlad organizó una gran fiesta de Pascua. Invitó a toda la nobleza oaquiana a su castillo. Un lujoso banquete, música, danza, vino, carne asada. En medio del deleite, Vlad se puso de pie, levantando su vaso. Ahora dime, ¿cuántos príncipes has servido? Algunos dijeron 3, algunos dijeron 5. Un viejo, temblando, respondió: 15. Vlad ajustó su vaso y sonrió. Así que, ¿a cuál de ellos eras más leal? Silencio. Nadie se atrevió a responder. Él asintió y declaró: en ese caso, eres leal a nadie. Inmediatamente, soldados irrumpieron. Los viejos y los débiles fueron empalados allí mismo, en el salón de banquetes. Sangre rociada sobre las mesas de la fiesta. Los gritos se mezclan con la música. Los sobrevivientes fueron encadenados, forzados a caminar cientos de kilómetros a una fortaleza en ruinas y obligados a la esclavitud hasta la muerte. El mensaje de Vlad no fue reservado para sus enemigos, fue para todos. Nadie está a salvo, no el rey, no los nobles, no los plebeyos, cualquiera podía ser el próximo cadáver. En los ojos del mundo, Vlad era un demonio, pero Aguaquia, él fue el último muro contra los otomanos y eligió construir ese muro, no con piedra, sino con carne humana. La horrible muerte a manos de Vlad III lleva a muchos a creer que la ejecución por empalamiento fue su único legado, pero la verdad es mucho más aterradora. El empalamiento no desapareció después de Vlad, simplemente cambió su rostro. Después de Vlad, fue asesinado en 1476 y su cabeza, enviada a Constantinopla como prueba de victoria, el mundo aprendió nada. No hubo lecciones humanitarias. Por el contrario, otras civilizaciones continuaron usando el empalamiento como herramienta de control social, castigo y terror psicológico de las masas. Uno de los más detallados e inquietantes, las cuentas provienen de un comerciante francés llamado Jean de Vano. En el siglo XVII viajó a era otomana Egipto y grabó lo que él presenció en un tono escalofriante y neutral. Describió el procedimiento de ejecución por empalamiento de la siguiente manera.
El condenado se colocó boca abajo, manos atadas a su espalda. Entonces, una pequeña incisión en el ano. A continuación, una mezcla gruesa de turpentina y la harina se aplicó a la herida para evitar el sangrado prematuro. El propósito era evitar que la víctima muriera de pérdida de sangre, al menos en la etapa inicial. A continuación, una gran madera, estaca agudizada en un extremo y engrasada, fue insertada lentamente en el cuerpo. No un empuje contundente, pero empujado lentamente, poco a poco, con la ayuda de un mazo. Jean relató presenciar a un hombre ejecutado de esta manera, que sobrevivió por varias horas, los ojos muy abiertos de dolor, gimiendo sin palabras y mendigando a los transeúntes que lo terminaran. No en busca de misericordia, pero por extrema desesperación. Después de algunas horas de visualización pública, el verdugo regresó y con el mazo condujo la estaca por el cuello. El cadáver fue dejado colgado en el CT hasta la siguiente mañana, cuando el hedor de la muerte forzó a la gente a quitarlo para el entierro. Todo esto, según Jean, no era una medida rara. Era un procedimiento administrativo estándar, aplicado a los ladrones, los rebeldes o cualquier persona que se atrevió a insultar a las autoridades. Y si crees que existía tanta crueldad solo en las antiguas sociedades orientales, la historia de la Europa colonial te hará estremecimiento. En Surinam, una colonia holandesa en América del Sur, durante el siglo XVII, se actualizó el método de empalamiento, con ganchos de hierro. Aquí, esclavos negros, sospechosos de rebelión o violación, las leyes coloniales serían colgados por grandes ganchos insertados en sus costillas. No fueron atravesados, sino los ganchos de hierro rasgarían lentamente su carne, bajo la fuerza de la gravedad. Cada vez que su cuerpo se movía, cada vez que intentaban respirar, el gancho lo haría rasgar la carne, conectándose al hueso, aún más. La muerte vino lentamente, no sangrienta, como en las películas, sino una desintegración gradual, capa por capa. Nadie gritó, solo había el sonido de sibilancias, ojos abiertos y lágrimas secas por el sol ecuatorial. ¿Por qué usar este castigo? Porque transmitía un mensaje que no necesitaba ser escrito. Este es el destino, para cualquiera que piense en resistirse. Pero no era solo la Edad Media o la era colonial. El siglo XX, considerado una era de civilización, la justicia y la ciencia, todavía fue testigo de un extraño renacimiento del empalamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, en algunos campos japoneses de prisioneros de guerra en el sudeste asiático, un castigo llamado la muerte de bambú también apareció como takishu. Este era una forma de tortura tan cruel que requería casi sin verdugo. Los prisioneros fueron atados con fuerza al suelo. Debajo de ellos estaban recién brotados brotes de bambú. Como todos saben, el bambú es una de las plantas de crecimiento más rápido en el mundo. Puede crecer varios centímetros en solo unas pocas horas. Como el bambú creció, se perforó hacia arriba desde el suelo, penetrando el cuerpo del prisionero desde abajo. Cada respiración, cada ligero movimiento del tallo de la planta significaba otro pinchazo de la carne. El proceso duró días, y para prolongar la agonía, los soldados japoneses le darían agua a los prisioneros y un poco de arroz, lo suficiente para mantenerlos de morir de hambre o sed. Nadie los venció, nadie los interrogó. La naturaleza misma se convirtió en la ejecución. ¿Por qué los humanos repiten esto, de una era al siguiente? ¿Por qué de Hammurabi a Vlad, de Asiria a los otomanos, de Surinam a campos de prisioneros japoneses, el empalamiento siempre regresa, en diferentes formas, con el mismo propósito? La respuesta probablemente no miente en la ley, no en la justicia, pero en el poder.
El empalamiento no solo mata al cuerpo, mata a la voluntad, mata la memoria. No es solo la muerte de un individuo, pero un mensaje de por vida a las masas. Mira, esto es lo que espera a los que resisten. Por eso los emperadores, los reyes, comandantes militares, gobernantes coloniales, todos eligieron este método, no porque fuera efectivo en la ley, pero porque creaba un trauma más duradero que cualquier otro castigo. Porque el dolor puede ser transmitido a través de generaciones. Y, aunque vivimos hoy en un mundo que parece más civilizado, las historias del empalamiento todavía viven en silencio, en libros de historia, en leyendas, en culturas donde la oscuridad no ha sido completamente retirada. Nos recuerdan que el miedo siempre ha sido una herramienta de poder, y los humanos, si son guiados por el miedo, pueden hacer lo inconcebible. Pero cada pesadilla comienza en un solo lugar, el dolor de la víctima. En la siguiente parte no hablaremos de tácticas, no sobre reyes, verdugos o delincuentes. En cambio, daremos un paso más profundo, a un lugar que nadie quiere ir, dentro del cuerpo de los empalados. Lo haremos. Intentaremos sentir, si podemos, lo que pasa dentro de la mente y el cuerpo de un ser humano a medida que la vida se quita, hora por hora, segundo por segundo, fibra por fibra. No el sentimiento desde la distancia, sino el sentimiento desde adentro. ¿Qué pasa cuando una estaca de madera comienza a entrar en tu cuerpo? Contrariamente a la intuición, el dolor inicial no es tan intenso como una puñalada de cuchillo. No golpea como un rayo en un accidente. Viene lentamente, como el frío agua filtrándose gradualmente en sus huesos. Cuando el bistec comienza a entrar a través del ano o la vagina, la primera sensación es presión, no dolor, sino una invasión fría y extraña. El cuerpo intenta cerrar, contraerse, resistir, pero la estaca sigue avanzando, milímetro por milímetro. No se corta, se para, separando cada capa de tejido, cada paquete de músculo. No hay grandes lágrimas, sin sangre brotante, solo una pesada sensación de ardor, comprimida dentro. Como el bistec va más profundo, a través del recto, vejiga, del útero, las terminaciones nerviosas comienzan a encenderse. La persona que se ejecuta comienza a convulsionar, gimiendo sin palabras. Sienten todas las vibraciones de la estaca. Cada vez que el verdugo golpea ligeramente en el extremo inferior, lo sienten como trueno, reverberando a través de su cuerpo entero. Entonces, cuando la estaca llega al área del pecho, el dolor se vuelve inaguantable. Porque aquí es donde una multitud de nervios, vasos sanguíneos y órganos vitales están concentrados. En ese momento, el dolor ya no es algo que sientes, es algo que se hace cargo de toda tu conciencia. Ya no sabes quién eres. Eres solo una masa temblorosa de carne en un eje de madera. Cuando se erige el cuerpo, la víctima ya no está acostada. Está flotando, suspendida en el aire, colgada por la misma estaca que la perfora. En ese momento, su propio peso se convierte en el arma más cruel. Cada movimiento, cada aliento leve, cada vez que el viento hace que el cuerpo se balancee, la estaca se conduce más profundo, más rápido que la mano del verdugo. El ejecutado a menudo pierde todo el control. Se mojan a sí mismos, vomitan, convulsionan y gimen, con sonidos que ya no son humanos. Si la estaca llega a un lugar vital, la muerte puede llegar en minutos. Pero si el verdugo es hábil, evitarán el hígado, los pulmones, el corazón y los riñones. Y en ese caso, el cuerpo puede aguantar por hasta 3 días. 3 días en un estado de no acostado, no sentado, no se mueve. Solo una postura empalada. Hora por hora, la conciencia gradualmente retrocede del cerebro. Alucinaciones aparecen. Algunos ven ángeles,
Algunos ven el fuego ardiendo dentro de sus ojos. Algunos imaginan que están regresando a casa, que se detienen en los brazos de su madre. Pero luego se rompen, vuelven a la realidad de un espasmo en sus intestinos. Algunos no dicen nada. Ellos son completamente silenciosos. No mendigan, no gritan, solo mirando fijamente a los pasadores con ojos que ya no piden salvación, pero liberación. Y las personas que pasan también mueren, un poco adentro, cuando ven esos ojos. La muerte no proviene de una sola puñalada, viene hora por hora, corte por rebanada, respiración por respiración. Algunos mueren de shock neurológico. El sistema nervioso no puede soportar el nivel de dolor y colapsa. Algunos mueren por infección, como las bacterias de la estaca ingresan directamente en el torrente sanguíneo. Muchos mueren de deshidratación, hambre, el sol ardiente o el frío de la noche. Pero la mayoría muere por rendirse. Ya no quieren vivir, se retiran de sí mismos, como una persona sacando su alma de un cuerpo de dolor. Y luego, ellos, en silencio, desaparecen. ¿Por qué necesitamos saber esto? ¿Por qué profundizar en estos horribles detalles en lugar de detenerse en la capa superficial de la historia? Porque este es el verdadero naturaleza del empalamiento. No es solo un método de ejecución, es un sermón, escrito en sangre, un antiguo ritual donde el cuerpo humano mismo se convierte en el texto sobre el cual el poder se inscribe a sí mismo. Vlad entendió esto mejor que nadie. Él no se empaló para destruir a una persona, se empaló para irse, una marca en la mente de una nación entera, para tallar una advertencia, no solo en el cuerpo, pero en la memoria colectiva. Y tuvo éxito. Cientos de años más tarde, solo mencionando el nombre Vlad el Empalador, no requiere más palabras. La imagen que aparece es de sangre, de dolor, de estacas, de pie, erectas, como los lados de la muerte. No porque matara más que nadie, pero porque él asesinó de una manera que nadie se atrevió a imaginar. Hoy, el castigo del empalamiento puede haber desaparecido de los sistemas judiciales, pero su memoria permanece, en libros de historia, en películas, en leyendas, y el más aterrador de todos, en la psicología de los que anhelan el poder, porque la idea de convertir el dolor en una herramienta de control nunca ha muerto, solo cambia su forma, y a veces se esconde detrás de las palabras sonoras más civilizadas. Disuasión, castigo justo, impacto psicológico fuerte. Pero, si miramos lo suficientemente profundo, todavía podemos ver la estaca. Gracias por llegar al final. Te veremos de nuevo, en la próxima historia, donde la historia no solo se aprende, sino también se siente.